Facebook, dice. Dicen en Facebook, ¿cómo? Ve. ¿Ya cómo hago? No presionó nada, ¿eh? No, solito he salido. No, entonces Animal lo está transmitiendo. ¿Ah? Animal lo está transmitiendo. Ajá, saludos. Jungle. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este taller, a esta exposición online sobre las TICs y la cuarta revolución industrial. Bienvenidos a todas las personas de toda Latinoamérica. Veo que nos escriben desde Perú, veo que nos escriben desde Colombia, desde México. Bienvenidos todos absolutamente a esta ponencia. No se olviden
que también estamos retransmitiendo este evento a través de nuestro Facebook Live. Así que vamos todos a poner o a compartir nuestros contactos el lugar justamente de nuestro Facebook Live para que todas las personas puedan conectarse. Mientras más personas puedan conectarse, pues mucho mejor. Estamos justamente ya con la sala a tope. Tenemos 100 personas allá conectadas el día de hoy. Y estamos muy contentos porque el tema es muy actual y es importante para todos nosotros que tengamos en cuenta los cambios que se vienen realizando en los últimos 20 años. Y eso es importante. Eso es importante que entendamos que la revolución industrial se está desarrollando en este momento precisamente. Así que todos a tomar nota de todo lo que vamos a conversar esta noche aquí, y para ello pues quiero presentarles a la persona que nos va a acompañar en esta ponencia. Las 20 horas con 2 minutos, pues vamos a empezar a desarrollar nuestra ponencia. Permítanme solamente un segundo nada más. La persona que nos va a acompañar con la presentación es el ingeniero Alexander Horna. Es un profesional ecuatoriano de 43 años, es casado, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Dentro de Ecuador es una de las universidades de mayor prestigio y precisamente saca a los mejores profesionales en este ramo. Cuenta con un MBA en Administración de Empresas en la Universidad Central de Ecuador, trabajado en varios proyectos importantes para el Ecuador, sobre todo en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Así que es una persona que es un conocedor nato sobre todos los temas de transformación digital y es la persona que nos dirigirá en esta ponencia. Así que sin más, les dejo con Alexander Horna para que empiece con su ponencia. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a este taller donde vamos a conversar sobre la cuarta revolución industrial que ya la estamos viviendo y su relación con las TICs. Yo soy Alexander Horna, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y vamos a conversar esta noche sobre unos temas importantes y muy interesantes que están al momento ocurriendo en este mismo instante. Ok. Bienvenidos a todas las personas que se han conectado a través de Ecoacademy. Y vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo una revisión de qué se refiere la revolución industrial. Según los más ricos y poderosos del planeta, la cuarta revolución industrial ya está en marcha. Y es el resultado de la convergencia de robótica, nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y comunicación, inteligencia artificial y otras. El Foro Económico Mundial, que reúne cada año en Davos a las mayores empresas del planeta, produjo en 2016 un informe donde afirma que con la tormenta perfecta de cambios que estamos viviendo, cambios tecnológicos y factores socioeconómicos, al 2020 se perderán 5 millones de empleos
incluso contando con los nuevos que se crearán por las mismas razones. Eso es lo que prevé el Foro Económico Mundial. Si estas personas hablan de una pérdida de 5 millones de empleos, seguramente serán muchos más. Y es solo uno de los impactos de esta revolución tecnológica. Esta revolución no se define por cada una de las tecnologías aisladamente, sino por la convergencia y la sinergia entre ellas. Entre las tecnologías que mencionaremos y que revisaremos hoy en la noche están, por ejemplo, la ingeniería de sistemas metabólicos para producir sustancias industriales, el Internet de las cosas, ecosistemas abiertos de inteligencia artificial y la integración entre máquinas y cosas, nuevos materiales para almacenar energía, vehículos autónomos no tripulados como los drones, con mayor autonomía, optogenética y otras partes de la ciencia. Entonces, bajo estas premisas, podemos ver un poco de historia referente a cómo el ser humano, en base a su curiosidad y deseo de investigar, ha creado sistemas y máquinas que han transformado su vida y han permitido alcanzar el desarrollo productivo y tecnológico que vemos hoy. Las revoluciones industriales. ¿A qué se llama una revolución industrial? Bueno, la revolución industrial es un proceso de extraordinario desarrollo y de radical transformación que se operó en la industria y el comercio y que contribuyó a modificar la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación, de transporte, las costumbres y las condiciones generales de la existencia humana. Como por ejemplo, nosotros tenemos la primera revolución industrial alrededor del año de 1784 y la principal invención dentro de esto es la máquina de vapor. ¿Ok? Adicionalmente a los logros alcanzados en agricultura, los mismos que estuvieron relacionados con las nuevas técnicas del cultivo, los modernos sistemas de irrigación, así como el empleo de abonos, todo ello unido a eficaces y avanzados instrumentos de labranza, han logrado mejoras en la agricultura para esa época. Pero mucho más trascendente es la expansión de la industria británica a partir del año 1750, fecha que marca principalmente los inicios de esta primera etapa, en especial de la industria textil. Ello se vio a la serie de inventos mecánicos, en especial el de la máquina de vapor, inventado por Javier Watt, cuya energía ponía en funcionamiento al telar mecánico. Y a la vez esto fue empleado en los trabajos realizados en las minas y el transporte como la locomotora. En lo que se refiere a la segunda revolución industrial, surge a partir más o menos del año de 1850. Esto es hace 100 años después de la primera revolución industrial. Y se caracteriza por la vigorización del capitalismo industrial, es decir, empiezan ya a formarse industrias grandes, todo con una consecuencia del sorprendente auge de la gran industria británica, va a permitir a la sociedad ejercer una influencia política, económica o cultural sobre el resto de la humanidad. Entre los varios elementos que caracterizan la segunda revolución industrial tenemos la investigación científica dedicada netamente a la industria. Se pasa de la era del hierro a la era del acero y del petróleo. Mayor concentración de los capitales, un capitalismo industrial, y a la vez surgen los monopolios. Las grandes empresas capitalistas reemplazan a las empresas personales que existían en la antigüedad. Se produce una formidable expansión tanto de los medios de transporte como de los medios de comunicación. Entre los inventos más importantes que podemos notar dentro de esta revolución están el telégrafo,
el teléfono, la radiotelegrafía, el automóvil, el avión dirigible, el submarino, es decir, aparatos que funcionan ya con combustibles. Adicionalmente, tenemos la construcción de vías férreas y redes camineras. Pero aquí, en esta revolución, surge una consecuencia social, es decir, aparece el fenómeno de la lucha de clases, ya que existen dos grupos que son los capitalistas o industriales y los proletarios obreros. Pasando al año 1969 aproximadamente, se presenta la tercera revolución industrial. Esta tercera revolución industrial no está muy definido en el tiempo en lo que se refiere a cuándo inicia y cuándo termina. Muchas veces esta revolución industrial todavía está ocurriendo paralelamente con la revolución industrial, con la cuarta revolución industrial. Viene definida por los cambios que han operado en sectores tan presentes en la vida cotidiana de muchas personas, tales como las comunicaciones o la energía. Su base es la confluencia de las nuevas tecnologías de comunicación y energía. Adicionalmente, se asienta sobre nuevas tecnologías, como por ejemplo la electrónica, los sistemas, las aplicaciones y la automatización y la robótica. Como consecuencia de los potenciales de estos dos elementos, actuando conjuntamente, se prevén grandes cambios en diversas áreas, por ejemplo, en la industria, en la educación, en el comercio. Nunca antes se había podido ver tan altas de interactividad e intercomunicación, al tiempo que las innovaciones en la materia energética podían significar un cambio tan sustancial como el que se prevé en el desarrollo de la explotación de fuentes renovables y de la energía. Hasta aquí hemos hecho un recorrido de lo que se refiere a la primera y la segunda y la tercera revolución industrial. Para pasar a la cuarta revolución industrial, lo que sucede en esto es la convergencia, como dijimos, entre las diferentes tecnologías. Todo está conectado. Nosotros disponemos de aparatos electrónicos, por ejemplo, como el smartphone, las smart TVs, los smartwatches y otros elementos tecnológicos que están todos conectados, ¿sí? Y en eso se basa básicamente la cuarta revolución industrial, que la vamos a ir desmenuzando un poco en el transcurso de este taller. Ahora, retomando el tema del taller, ¿qué son las TICs? Bueno, son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes. Soportes tecnológicos, ¿no? Tales como computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores, sea portátiles de audio, video o consolas de juego. Actualmente, el papel de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, en la sociedad es muy importante, porque ofrecen muchos servicios como, por ejemplo, el correo electrónico, búsqueda de información, banca online, descarga de música y cine, comercio electrónico, etc. Por esta razón, las TIC han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la vida, entre ellos la educación, medicina y en toda actividad productiva que el hombre desarrolla en este momento. Dentro de esta exposición vamos a revisar varias aristas dentro de las tecnologías de información y comunicación que están íntimamente relacionadas con el concepto de la cuarta revolución industrial, como son. Vamos a tomar punto por punto las aristas que les he mencionado y vamos a ir conversando respecto a sus características y qué realmente es cada uno de estos elementos. El primero que vamos a revisar
se refiere a la realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? Bueno, la realidad virtual se podría definir como un sistema informático que genera en tiempo real representaciones de la realidad que de hecho no son más que ilusiones, ya que se trata de una realidad perceptiva, sin ningún soporte físico y únicamente se da en el interior de los computadores o ordenadores. Cuenta con un mayor grado de inmersión e interacción y pretende simular que el usuario interactúa completamente en el mundo virtual sin usar avatares. Esto hay que diferenciar en qué es la realidad virtual y cuál es la realidad que usa a los avatares. En la realidad virtual, el individuo entra en el mundo virtual. Entra a través de su propio ser, con diferentes dispositivos que le permiten visualizar la realidad inventada dentro de un sistema, sin el uso de avatares, como es otro tipo de tecnologías. La simulación que se hace en la realidad virtual se puede referir a escenas virtuales, como por ejemplo en la medicina. La realidad virtual me puede crear esqueletos, órganos biológicos, diferentes elementos que realmente no existen, sino están dentro del sistema. Crean un sistema, un mundo virtual que solo existe en el computador, de lugares, objetos que existen en la realidad. También permite capturar la voluntad implícita del usuario en sus movimientos naturales, gracias a dispositivos que transmiten la información de los movimientos de la persona a los sistemas. Estos movimientos son proyectados al mundo que no existe, es decir, al virtual, que se está generando mediante el sistema, proyectando en el mundo virtual los movimientos reales de la persona. Además, también nos permite hundirnos completamente en el mundo virtual, desconectando los sentidos completamente de la realidad, teniendo la sensación de que la persona está dentro, de que la realidad corresponde al mundo virtual. Entonces aquí es algo que no existe, pero los sentidos, las sensaciones, todo parece tan real que podría llamarse que ese es el mundo real. Algo parecido a, no sé si se ha visto la película Matrix. Esa es una realidad virtual, creada en un sistema. Las aplicaciones que en la actualidad encontramos de la realidad virtual, actividades de las vidas cotidianas y muchas de las diversas, hay que descartar, por ejemplo, la herencia cultural, la reconstrucción de herencia cultural, la medicina, como por ejemplo en la gráfica que podemos ver, simulación de multitudes y de la sensación de presencia. En lo que se refiere a la reconstrucción de la herencia cultural, ¿en qué consiste esto? En la recuperación a través de la simulación de piezas únicas de la antigüedad que han sido destruidas o se encuentran desagregadas. En algunas, a partir de unos pocos restos, se puede simular piezas enteras. Y mediante la realidad virtual, yo puedo presentar estas piezas en diferentes museos virtuales en diferentes partes del mundo a la vez. Es decir, permitiría crear museos enteros con piezas virtuales a las cuales nosotros, estando en nuestras casas, podríamos ingresar a estos museos y, por ejemplo, ver piezas de arte o de culturas ancestrales que no podemos por el momento trasladarnos a ese museo en estas circunstancias, por ejemplo. Hay que mencionar también que la evolución de la tecnología que hemos estado conversando ha permitido crear nuevas formas de interactuar con la computadora. Ya no es el tiempo que la computadora únicamente era un dispositivo de escritorio que servía para elaborar documentos o para procesar datos de forma más rápida.
Las nuevas formas de interactuar debido a los nuevos y variedad de dispositivos que tenemos nos está permitiendo mezclar el mundo real con el mundo virtual de estas tecnologías. Tienen como objetivo combinar el mundo real y programas en tiempo real. Logran la interacción del mundo real con el virtual. Por lo tanto, cada acción real que yo tenga en estos sistemas tiene una reacción virtual. Aquí podemos ver en la siguiente lámina cómo ha evolucionado la industria, por ejemplo, de los videojuegos, que tienen muchos videojuegos de realidad virtual, donde usted se coloca las gafas, los guantes, y lo que hace es interactuar. La industria de los videojuegos para el año 2019 ha tenido un ingreso de cerca de 700 billones de dólares. Es un muy buen negocio. Por eso invierten mucho en desarrollo de tecnología y desarrollo de nuevos sistemas que permitan a las personas acceder a estos mundos virtuales. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen. Esto es lo que se llama la realidad virtual. Yo interactúo con mi cuerpo, sin ningún avatar, y entro en el sistema. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de Star Wars, donde la participante de la realidad virtual interactúa directamente en una batalla con Kylo Ren. ¿Cuáles son las características de la realidad virtual? La primera característica, y una de las más importantes, es la inmersión. ¿Qué significa? Crear una realidad que permita al ser humano engañarle al cerebro del ser humano. El sistema desarrollado le engaña al cerebro del ser humano y le hace creer que en esa realidad es real. Por lo tanto, debe ser un mundo tridimensional. Otra de las características es la existencia de un punto de observación de referencia. Es decir, yo ingreso a la realidad y soy el punto de referencia con respecto a lo que observo y con lo que interactúo en la realidad virtual. Me permite determinar la ubicación, posición, observación del usuario dentro del mundo virtual. Otra de las características de la realidad virtual es la navegación, es decir, yo puedo desplazarme dentro de este mundo virtual y puedo observar dónde estuve y dónde estoy en ese momento. Y por último, manipulación. Entonces, ustedes pueden observar aquí una imagen y este es un caso real de una realidad virtual realizada en Corea del Sur. Ahí en Corea del Sur, en el mes de febrero del 2020, en un programa de televisión, el objetivo de este programa era cumplir sueños a personas que habían tenido algún problema con familiares que fallecieron. Desarrollaron un sistema de realidad virtual y le permitieron a esta señora que aparece en la imagen poder abrazarle a su hija de 6 años que falleció trágicamente. Entonces, ese es el alcance, ¿no?, de la realidad. Yo puedo entrarme en un mundo y tener las sensaciones como que fuera real. Existen otras tecnologías, dependiendo del grado de interacción o de inmersión del usuario. Y la siguiente que tenemos es la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? ¿Forma parte de la cuarta revolución industrial? Sí, y por eso lo mencionamos. ¿Pero a qué se refiere? La realidad aumentada nos permite añadir capas de información visual sobre el mundo real. Utilizando la tecnología de dispositivos como pueden ser nuestros propios celulares, y nos ayuda a generar experiencias que aportan un conocimiento relevante sobre nuestro entorno y además recibimos esa información en tiempo real.
Mediante la realidad aumentada, el mundo virtual se entremezcla con el mundo real, de manera contextualizada y siempre en el objetivo de comprender mejor todo lo que nos rodea. Entonces, ¿qué es la realidad aumentada? Entonces, no sé, entiendo que todos han visto alguna de las películas del mundo Marvel. Lo que hace Iron Man, esa es realidad aumentada. Es el grado cero de interacción, ¿no? No me entro a ningún mundo virtual, simplemente observo mi mundo real y me aparece información. Información de todo lo que yo puedo ver. En la gráfica, por ejemplo, podemos ver a un arquitecto interactuando con un proyecto en el cual él puede ver los materiales que está usando en su proyecto, puede hacer un ingreso a su prototipo y mostrar diferentes características con objetos sobrepuestos sobre los objetos reales. Otro ejemplo que podemos tener en esto de la realidad aumentada, antes de pasar a las características, un doctor puede estar viendo las constantes vitales de su paciente, por ejemplo, mientras le opera. Un turista puede alzar su cámara y encontrar puntos de interés de la ciudad, por ejemplo, hoteles, restaurantes, diferentes elementos que le utilizan, que necesita. Un operario puede realizar labores de mantenimiento en una sala de máquinas ingresando, se pone unas gafas y enseguida o con una tablet hace una fotografía y con un sistema, un programa, empieza a aparecer información dónde está cada elemento dentro de la sala de máquinas. De esa forma, evitamos que se revisen planos o que tengan que llevar material adicional cuando van a hacer un mantenimiento, por ejemplo. Así que la realidad aumentada permite esto y muchísimas cosas más. Nos permite tener experiencias más completas, ver nuestro entorno real con información añadida. Entonces, imagínense ustedes que salen a la calle y empieza a ver información del clima, la temperatura, el pronóstico de si va a llover, no va a llover. Aquí está esta institución en este edificio, también tales instituciones. La línea del bus pasa en 15 minutos. Todo ese tipo de información la podemos aumentar a la realidad mediante esta tecnología. Características de la realidad aumentada, permite la combinación del mundo real y el mundo virtual. Gracias a la realidad aumentada podemos interactuar, ¿no es cierto?, con el mundo real, mezclando ambos. Depende del contexto. Es decir, la información que incluimos depende de mi necesidad, de mis intereses. Si yo soy una persona, por ejemplo, que me interesa equipos deportivos, yo tengo mi teléfono, hago una imagen de las calles y, por ejemplo, me pueden aparecer, aquí está la tienda Nike, aquí está la tienda Adidas, que tiene tantos descuentos por el día de hoy y diferentes tipos de información de acuerdo a mis intereses. Adicionalmente, es interactiva en tiempo real. Un cambio, una acción, una respuesta que realiza el usuario tiene una percepción inmediata en la escena. Y además, utiliza las 3 dimensiones, es decir, las 3D. La información se muestra siempre con perspectiva, siempre dando la sensación de que quiere la capacidad de su entorno. Entonces, ahí el ejemplo más claro de esto es la película de Marvel, Iron Man. Aquí está, por ejemplo, el turista que toma su teléfono celular y enfoca la calle de que está mirando y le aparece información, ¿no? Por ejemplo, del tren, restaurantes, hoteles, tienda para hacer compras. Todo dependiendo de mi necesidad, de lo que a mí en ese momento yo necesito.
Otro de los temas o tecnologías que entran dentro de la cuarta revolución industrial se refiere al clouding. Entiendo que, bueno, la mayoría de las personas hemos escuchado hablar sobre el clouding, pero ¿qué es el clouding? Entonces, netamente clouding se basa en disponer en un espacio en la red donde se encuentran alojadas las aplicaciones a las que nosotros accedemos regularmente. Y de esta manera, desde cualquier ordenador, puedo yo conectarme a Internet y acceder a estas aplicaciones. Tiene las seguridades respectivas también para que no pueda nadie acceder a mi información. Son servicios de computación a través de Internet. Entonces, imagínense ustedes, tienen su empresa, están iniciando, como lo vamos a ver después. Entonces, para poder iniciar, yo necesitaría tener un centro de cómputo, servidores de aplicaciones, base de datos y todo. Yo simplemente puedo tener PCs conectadas a Internet y a través de clouding con alguna empresa que me provea ese servicio, puedo tener todas las aplicaciones y usar en mis computadoras como terminales. A las empresas, ¿qué les representa esto? Ahorro económico, principalmente, espacio y otras ventajas que las vamos a ver a continuación. Ventajas del clouding. Accesibilidad. ¿Qué me permite tener el clouding? Yo me puedo ir a la otra parte del mundo, me conecto a Internet y puedo acceder a mi información. Eso es lo que me permite. Accesibilidad. Desde cualquier sitio. No estamos atados a nuestro PC y de casi cualquier dispositivo con acceso a Internet podemos consultar nuestros documentos. Otra de las ventajas es el ahorro de costos. Solo se necesita tener PCs conectadas a la red y que tengan acceso a Internet. Para montar intranets o alojar bases de datos, solo necesitamos PC, ya que el resto de elementos lo tenemos a nuestro proveedor del servicio de cloud. Otra de las ventajas, menor riesgo de pérdidas de la información. Muchas veces las empresas ofrecen estos servicios, están preparadas y no tienen los recursos, ¿no es cierto?, para poder tener un data center o un grupo o un cuarto de equipos donde puedan alojar servidor y otros elementos. Entonces ahí es lo importante es el clouding. Con el clouding nosotros podemos tener menos riesgo de pérdida de datos, por ejemplo, cuando existen accidentes. Un incendio en la empresa puede causar una pérdida incalculable, mientras que si la información está guardada en otro sitio con las seguridades respectivas, la pérdida se reduce, básicamente en lo que se refiere a información. Y por último, dentro de las ventajas del clouding, las actualizaciones de software las realizaría la empresa a la cual yo le tengo contratado el servicio de clouding. Eso es importante porque no tengo que estar comprando licencias cada cierto tiempo para ir actualizando todos mis sistemas. Y otro es el ahorro energético, ya que al estar los servidores alojados en una parte geográficamente distinta a mi sitio de la empresa, el rendimiento por bit es bastante menor que tener una instalación local. Así como tenemos ventajas del clouding, también tenemos desventajas. Bueno, una de las desventajas básicamente es la vulnerabilidad de los datos. Al no tener completamente controlados los datos en una instalación local del negocio, se puede tener susceptibilidad a ser robado. Bueno, eso dependiendo de la empresa donde se pueda contratar el clouding, bueno, la seguridad es
es muy importante. La saturación en el acceso sería otra desventaja, por ejemplo. Si yo no tengo una buena red de acceso que me permita tener un ancho de banda adecuado, también tendría problemas para poder acceder a mi información. Implantación de herramientas complejas también sería un poco lento si es que yo quisiera hacerlo desde un servidor. Entonces, básicamente esto las grandes empresas ya han visto la ventaja de tener esto y otras en ofrecer este servicio de clouding. Y por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo como es Google. En Google nosotros podemos guardar documentos, crearlos sin necesidad, poder revisarlos en Internet sin tener los programas instalados en nuestras máquinas. Podemos subir ficheros, documentos, imágenes, videos y compartirlos con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja de tener todo en la nube. Nosotros utilizamos, no sé, actualmente Google Drive, OneDrive. Bueno, esos son sistemas de almacenamiento en la nube. Pero también hay otras empresas que ofrecen el servicio de sistemas o programas de computación para poder trabajar desde la nube. Lo importante en esto es tener un buen acceso con un buen ancho de banda y eso me facilita y tener menos tiempos de pérdida. El siguiente tema que vamos a topar dentro de la cuarta revolución industrial de TIC es el Internet de las cosas. No sé si muchas personas ya estén familiarizadas con este tema. ¿A qué se refiere el Internet de las cosas? El Internet de las cosas es un sistema de dispositivos de computación interrelacionados. Máquinas, mecánicas y digitales, objetos, animales o personas, ya que tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una red, sin requerir de interacciones humano a humano o humano a computadora. Ese es el Internet. Es decir, máquinas hablando con máquinas, sin necesidad de un humano. ¿Ya? Entonces, la nueva tendencia del mundo es todo dispositivo conectado a Internet. Por ejemplo, ahora tenemos más dispositivos de uso cotidiano que están enviando y compartiendo información que pueden ser utilizados en nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, aquí en esta gráfica tenemos dispositivos como pueden ser las Smart TV, están conectadas a Internet. Hay lámparas que están conectadas a Internet. Sistemas de aire acondicionado que están conectados a Internet. Electrodomésticos que están conectados a Internet. Y que ellos censan diferentes variables y las transmiten. Tal información es receptada por medio de sensores, los cuales pueden medir posición, temperatura, humedad, sonido, temperatura, luminosidad, velocidad, aceleración, en el caso de los vehículos, y campos electromagnéticos. ¿Qué elementos tienen estos sensores, por ejemplo? Los smartphones. Muchos de nuestros smartphones poseen muchos de estos sensores y continuamente están recabando esta información y enviando hacia Internet. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, una refrigeradora. Una refrigeradora que está conectada a Internet para control de temperatura, por ejemplo. También puede tener sensores que detectan ciertos alimentos en ciertos compartimientos. Y mediante Internet puede hacer un pedido ya a una tienda online de víveres. Es importante que el Internet de las cosas, por ejemplo, puede aplicarse también a personas. Un implante de monitor de corazón o animales de granja, por ejemplo,
o automóviles con sensores que me puedan avisar, por ejemplo, sobre la presión de los neumáticos, por ejemplo, cuando esté baja. Me llega una alerta y me avisa que mi llanta del costado derecho está baja. Como vimos, ¿no es cierto? Cada elemento tiene un identificador único. A ese identificador único lo vamos a llamar dirección IP. Entonces, por ejemplo, Kevin Ashton, cofundador y director ejecutivo del Auto ID Center del MIT, mencionó por primera vez el Internet de las Cosas en la presentación que hizo en 1999 y dijo, y lo cito, las computadoras de hoy y por lo tanto la Internet depende casi totalmente de los seres humanos para obtener información. Casi todos, aproximadamente 50 petabytes, un petabyte son 1024 terabytes, de datos disponibles en Internet fueron capturados y creados por seres humanos. Escribiendo, presionando un botón, tomando una imagen digital o escaneando un código de barras. Entonces, hasta ese momento, toda la información que estaba en Internet es porque el ser humano interactuó con la máquina. El problema que dice él es que la gente no tiene siempre tiempo o la atención necesaria o somos tan precisos para capturar datos sobre las cosas del mundo. Así que él en ese momento pensó, si tuviéramos computadoras que supieran todo lo que hay que saber acerca de las cosas, utilizando datos que recopilan sin ninguna ayuda de nosotros, podríamos rastrear y contar todo lo que sucede. Y de esta forma reducir a gran medida los desechos, las pérdidas y el costo, que es importante. Sabríamos cuándo necesitamos reemplazar o reparar cosas, por ejemplo. O si cosas están frescas o ya están dañadas en la refrigeradora, por ejemplo. Como les mencionaba, el identificador único para los elementos o las cosas dentro del Internet de las Cosas son las direcciones IPv6. Según Steven Leibson, que es identificado como un docente ocasional en el Museo de Historia de la Computación, indica que con las direcciones IPv6, nosotros como seres humanos podríamos dar una dirección a cada átomo de la superficie de la Tierra. Es decir, tenemos una dirección IP para todas las cosas que existen en el planeta. Todas las cosas que existen en este momento y las que van a existir en el futuro. Porque tenemos para cada átomo de la planeta Tierra. Una de las preocupaciones dentro del Internet de las Cosas, antes de pasar al otro tema, es la privacidad de los datos y la soberanía de los datos. Porque que yo tenga un elemento que esté tomándome a qué horas yo me levanto, a qué hora prendo la luz, a qué hora apago la luz, si le vemos desde otro punto de vista, es una intervención a mi privacidad. Entonces, estos son muchos de los temas que se están discutiendo sobre la privacidad de los datos y quién es el dueño de la información. Las aplicaciones prácticas de la tecnología del Internet de las Cosas se pueden encontrar en muchas industrias actualmente. Por ejemplo, en la agricultura, en la gestión de edificios, en la salud, en la energía, en el transporte. Hay numerosas opciones de conectividad para desarrollos de aplicaciones que trabajan con productos y sistemas de Internet de las Cosas. Es decir, vamos a llegar a un punto en donde todos los elementos van a estar conectados de Internet y sensando. Por ejemplo, cuando yo me levanto, prendo la luz, ellos van a enviar esa información, tal persona en tal ubicación, enciende la luz a tal hora. Por ejemplo, va a llegar el momento en donde tengamos colchones que tengan sensores que me midan temperatura y para poder tener un sueño más placentero con unas telas inteligentes
se adapte a la temperatura para que mi sueño sea óptimo. Mis horas de sueño profundo aumenten y tenga un descanso adecuado. A ese punto podemos llegar con esta tecnología. Y toda esta información va a servir para que la empresa de colchones pueda vendernos lo que nosotros necesitamos. Otra de las tecnologías que está muy atada a esto del Internet de las cosas es la Big Data. ¿A qué se refiere la Big Data? El manejo de esta cantidad de información. Todos los elementos o los dispositivos que están conectados a Internet envían esta información. ¿Hacia dónde? Entonces, esto se almacena en unos grandes repositorios y el manejo de esta información se llama Big Data. Como dice aquí, es un gran número, volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que inundan los negocios cada día, ¿no es cierto? Entonces, mucha información, demasiada información. Cuando hablamos de Big Data nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos con mayor tamaño, complejidad, variabilidad, velocidad de crecimiento y diferente información. Aquí, por ejemplo, les cuento un caso, por ejemplo, en esto que estamos viviendo en este momento en todo el mundo con el tema del coronavirus. Cómo China está superando este tema del coronavirus, utilizando el Big Data. Con la ayuda de sus grandes empresas, como por ejemplo Alibaba, desarrollaron aplicaciones que hicieron instalar a todas las personas en sus smartphones. Y una de las aplicaciones es el semáforo. El semáforo es una aplicación que tiene, como dice su nombre, ¿no? Semáforos color verde, amarillo, rojo. Y mediante los datos que toman de su dispositivo celular, le permite identificar y enviarle un mensaje o permite ponerle el color a cada persona, como una segregación, algo así. Entonces, si yo estuve pasando por un sector donde había peligro de contagio de COVID-19, me pone el semáforo en rojo. Y para yo acceder a diferentes sitios, antes de acceder, hay un guardia que me dice, muéstrenme el semáforo. Si tengo rojo, inmediatamente no me dejan pasar y las autoridades de salud me llevan a una casa de salud. Entonces, esa es una de las formas de aplicar esto del Big Data. Otra, por ejemplo, son cámaras térmicas que habían colocado en las esquinas. Entonces, estas cámaras van censando a las personas y las personas que tienen la fiebre, están con fiebre, se les activa una alerta y le ubican geográficamente cuando ellos pagan, por ejemplo, porque en China ya no utilizan el dinero físico, sino utilizan aplicaciones para pagar, como por ejemplo el WeChat o el Alipay, WePay y Alipay. Entonces, en un momento que hacen una transacción, le ubican geográficamente dónde está y le intervienen. Esa es la forma de no hacer que siga creciendo el contagio utilizando este tipo de tecnologías. Importante mencionar aquí las 7 Bs del Big Data. ¿A qué se refiere? El volumen, tanta cantidad de información que son generados cada segundo, minuto y días en nuestro entorno, ¿no? Entonces, como comentamos, a cada instante se está tomando datos, la velocidad de los datos, es decir, con qué rapidez vienen los datos, con tantas interconexiones que tienen a las bases de datos, variedad de los datos, dependiendo de qué es lo que yo quiero medir, con los sensores de los dispositivos que yo tengo en casa, mis smartphones, mis computadoras. La veracidad de los datos, es decir, de todo lo que van censando, cuáles son los datos reales, cuáles tienen daños. Viabilidad, que se refiere al uso eficaz del gran volumen de datos. La visualización de los datos, es decir, cómo yo los voy a interpretar, cómo los presento. Y el valor de los datos. Y aquí está la transformación de la información, es decir, cómo yo puedo vender estos datos o sacar provecho de la información.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí me gustan, qué sé yo, las hamburguesas, entonces me va a llegar mucha propaganda de hamburguesas a mi Facebook, a mis redes sociales. Si me gustan los deportes, de escalar, por ejemplo, me va a llegar propaganda de eso. ¿Por qué? Porque esos datos lo toman y yo les permito que tomen cuando instalo una aplicación y eso se almacena en base de datos. Las bases de datos lo venden, por ejemplo, a las empresas que venden equipos para alpinismo y ellos me envían la información. Así funciona. Todo esto que hemos conversado, como les dije, depende mucho de factores como las redes de acceso que yo tenga. Entonces, redes de acceso, tenemos dos tipos, como son las redes fijas y las redes móviles. Dentro de las fijas, para que todo esto ocurra, debemos tener una red de fibra óptica FTTH. Y en el inalámbrico está ya el 5G, con velocidades que me permitan manejar toda esta cantidad de información y acceder a todo lo que hemos convisto. Eso es lo que quería conversar con ustedes, que muy amablemente se han conectado esta noche. Y más que nada una revisión de todas estas nuevas tecnologías, que no son unas tecnologías del futuro, sino ya son tecnologías de hoy. Que estamos viviéndolas, estamos utilizándolas. En estos casos, por ejemplo, para este tema del COVID-19 y para otras aplicaciones dentro de nuestra vida diaria. Si tienen alguna pregunta, podemos abrir el... Sí, Alexander. Tenemos algunos comentarios realizados por nuestro chat mientras tú estabas realizando la ponencia. Les agradecemos a todas las personas que de una u otra manera nos han colaborado preguntándonos en los diferentes canales que tenemos habilitados. Y tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, nos preguntan si es que Claudia nos ayudaría en la digitalización de los documentos. Claro, si hay aplicaciones, por ejemplo, que yo puedo... Sí. Uh-huh. ¿Puedes mencionar tal vez algún ejemplo de alguna aplicación? Por ejemplo, bueno, en el Clouding yo puedo tener la aplicación, por ejemplo, del Word, Excel, pero también puedo tener aplicaciones que me permiten firmar digitalmente, por ejemplo, documentos. Ahora que estamos, por ejemplo, en cuarentena en muchos de los países y los trabajos no se detienen, hay aplicaciones, por ejemplo, como el DocuSign, que te permite crear tu firma digital y anexarlo a un documento elaborado, por ejemplo, en Word, y se le graba como un PDF y puedes enviarle con tu firma. Eso se enlaza a un correo electrónico y para tu identificación. Okay. También tenemos muchas preguntas relacionadas a la parte educativa, sobre todo de temas, si conocemos, de recursos digitales eficientes y efectivos para los estudiantes, y si es que tenemos tal vez algún conocimiento de redes o recursos digitales educativos abiertos donde se puede aplicar todos estos conceptos, sobre todo la parte de realidad virtual. Sí, bueno, existen varias plataformas, ¿no?, que tienen cursos gratis muchas de las veces. Por ejemplo, hay una fundación de Carlos Slim, donde ustedes pueden encontrar muchos cursos, incluso cómo desarrollar aplicaciones de juegos, por ejemplo, de realidad virtual. Muchas de las veces hay cursos que les pueden entregar una certificación en línea, ¿no? Y hay diferentes diferentes plataformas que se puede trabajar, por ejemplo. De todas maneras, a toda la audiencia que está aquí conectada, les comunicamos que están los correos electrónicos de Alexander Horna o de Coacademy también, para que nos contacten sin ningún inconveniente, para poder aportar o guiar de alguna forma en la cual podamos asesorar en el tema educativo. Sobre todo, estamos completamente abiertos para poder encaminar cualquier duda. En nuestro país, ¿ya se está viviendo la revolución industrial 4.0 o qué nos falta? Bueno, en el país nosotros tenemos 2 data centers grandes aquí. Bueno, son de una de las empresas de telecomunicaciones del Estado. Tenemos un data center
Guayaquil y otro data center aquí en Quito, son T3. Estos ofrecen clouding, Big Data, pueden manejar Big Data. Muchas de las empresas del Estado ya tienen sus aplicaciones, sus bases de datos dentro del data center, ya no manejan su propio sistema informático, sus propias bases de datos o servidores, sino ya lo tienen concentrado. Entonces tenemos un acceso por fibra óptica hacia el cliente y el cliente accede a su información. También se está desarrollando el tema de virtualización. ¿Qué es la virtualización? Por ejemplo, en este momento que nosotros estamos en cuarentena, digamos que yo tengo una tablet en mi casa. Ya, tengo una tablet, no tengo una PC. Por medio de la virtualización, nos pueden ofrecer, por ejemplo, un espacio en uno de estos data centers con cierta cantidad de RAM, cierta cantidad de disco duro, tales aplicaciones, tal sistema operativo. Y mediante un enlace o una VPN ingreso yo mediante internet a mi recurso que tengo contratado y puedo tener en mi tablet una computadora, qué sé yo, una Core i5 de octava generación con 100 gigas de disco duro y las aplicaciones que yo necesite. Ok. Antes de pasar a las consultas de Facebook, quiero dejar la última pregunta de aquí del foro de Zoom, que dice que quién y cómo se encargan de que los datos se guarden adecuadamente en los diferentes repositorios. Esto debido a que existen bastantes ataques cibernéticos en las grandes empresas. Sí, bueno, todas las comunicaciones con respecto a los clouding y desde empresas trabajan con muchas seguridades, ¿no? Firewalls y VPNs. Entonces, una VPN es un túnel que se hace en Internet, que es muy difícil entrar a ese túnel. O sea, hablándole en términos más gráficos, es como que tengo yo un tubo desde mi PC, que está en mi empresa, hasta los servidores de la empresa que me provee el servicio. Esa es la forma de la seguridad. Y todos los datos van encriptados dentro de la VPN. Muy bien, muchas gracias, Alexander. A las personas que están conectadas en este Zoom, les queremos recordar que en nuestra dirección de Telegram, que les vamos a compartir una vez que termine la ponencia, vamos a compartir información relacionada sobre estos temas. Así que no se olviden y no se desconecten del tema de ingresar a Telegram para poder realizar todas este chat, digamos, o este grupo de intención o esta comunidad para poder intercambiar información relacionada con. Jairo, no sé si tú tienes alguna pregunta en el canal de Facebook, por favor. Hola, muy buenas noches con todos. Gracias por estar conectados en este nuevo taller gratuito que lo llevamos a cabo cada 15 días o cada vez que hay demanda de parte de nuestros seguidores de EcoAcademy. Recordarles que nos tienen en las redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook como EcoAcademy, en Instagram como EcoAcademy 1. Ahí nos van a encontrar. Síganos para recibir más información, para recibir alertas de los próximos talleres que vamos a tener próximamente, de interés de mucha gente y de interés común también. Bueno, en nuestras redes sociales nos han preguntado algunas personas y Alex, tenemos una pregunta de Benny Loquillo. Dice, ¿cómo podemos utilizar la realidad virtual en las aulas de clases, ahora que estamos pues todos con teletrabajo? Bueno, hay aplicaciones, por ejemplo, bueno, no en el momento, o sea, en este momento, pero la realidad virtual, o sea, ahorita son reuniones virtuales como por ejemplo la que tenemos en este momento, donde yo puedo compartir mi pantalla y el profesor puede verles a los estudiantes. Bueno, no es una realidad virtual, más bien es una conferencia, pero lo que se esperaría en el futuro es que los estudiantes vayan a clases sin ya las mochilas, ¿no? Es decir, que lleven, por ejemplo, una tablet donde se conecten en línea a la base de datos de la escuela y según su perfil se descargue la clase que van a tener. Entonces, mediante fibra óptica, vidrio, se proyecten ya imágenes en 3 dimensiones de la clase que estamos
teniendo. Yo les invito, por ejemplo, en YouTube hay muchos videos de esto, por ejemplo, de una empresa que se llama Corning, que hay videos de un día con el vidrio de Corning, algo así se llama. Entonces, mediante esto, ya las clases ya se vuelven mucho más interactivas. Pueden los estudiantes acceder a información mucho más gráfica. Por el momento, por ejemplo, aquí en el país, bueno, de la experiencia que yo tengo ahora en cuarentena, realidad virtual para estar en clases no se ha desarrollado todavía. Pero muy interesante que, por ejemplo, los estudiantes se conecten a una computadora con unas gafas y accedan a un aula, donde el profesor está ahí en un sistema y puedan tener clases. Es mucho más interactivo que estar en una reunión de Skype, por ejemplo, o de Zoom, ¿no? Porque presencialmente tú le puedes en la realidad virtual ver al estudiante. ¿Sí? Ok, perfecto, Alexander. Tenemos otra pregunta de Estefanía Sánchez, donde pregunta, ¿el Internet de las cosas y la domótica es lo mismo? No. La domótica es el control automático de los elementos que conforman la casa, por ejemplo. Yo puedo tener tomacorrientes que yo les programe mediante un PLC o alguna aplicación conectada a mi smartphone para que yo las pueda prender a tal hora, por ejemplo, que se prendan a tal hora. El Internet de las cosas está un poco relacionado, pero no es lo mismo. El Internet de la cosa, el interruptor me va a enviar información a alguna base de datos diciendo cuándo yo lo enciendo, a qué hora. Es decir, a qué hora yo llego a la casa, a qué hora enciendo la luz, a qué hora estoy consumiendo energía eléctrica. ¿Ya? La domótica es la automatización de los servicios dentro de una casa. Es control automático. Perfecto, muchas gracias, Alexander. Tenemos otra pregunta de Jaime Quispe. Nos comenta si podrías referir algunos libros para poder profundizar en el tema del Internet de las cosas. Bueno, en lo que se refiere a bibliografía, hay muchos libros, por ejemplo, sobre esto. No se me viene a la cabeza ninguno en este momento, pero sí se podría tener varias bibliografías referentes, no netamente solo al Internet de las cosas. Yo les invito a que lean un libro de la Cuarta Revolución Industrial, específicamente. Hay mucha información y hace referencia a diferentes por ejemplo, escritores o estudiosos de este tema. Perfecto, Alex. En tal caso, pues nosotros vamos a estar compartiendo la bibliografía, también vamos a estar compartiendo las diapositivas que se han presentado en este taller a todos los participantes. Y bueno, ahí van a tener más información y más a detalle, pues, de todo este tema que hemos estado viendo. De parte de las redes sociales, esas son las preguntas que han surgido. Los dejo a Alex y Marco por si tienen más. Tengo una pregunta final. Nos preguntan si es que, ¿qué hay del tema de inteligencia artificial? Ya. Bueno, la inteligencia artificial es otro de los temas relacionados con la Cuarta Revolución Industrial, pero no está relacionado mucho con las TICs, ¿no? A pesar de que todo está conectado. Pero la inteligencia artificial se refiere ya a reacciones de las máquinas sin impulsos o sin la intervención del ser humano. No sé si ahí me puedo... Sí, más bien, muchísimas gracias, Alexander. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado de este taller. No se olviden que es importante que ustedes se conecten a las redes sociales, que den me gusta a nuestra página de EcoAcademy en Facebook,
también se contacten con nuestra página en Instagram, EcoAcademy 1, y también se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí están subidos todos nuestros talleres que los hemos dado a lo largo de este tiempo. El taller de las ventajas del Forex, el cómo invertir en la bolsa, el ADN de las empresas familiares, la inteligencia emocional como núcleo importante en la gestión empresarial y el tema del coronavirus versus Wall Street. Y tenemos muchos más temas y un tema importante que se nos viene en poco tiempo, que es justamente cómo evolucionar la gestión de proyectos en estas etapas de crisis, cómo desarrollar los equipos virtuales, cómo tenemos que prepararnos como industrias, como parte educativa, como gobierno, para poder enfrentar esta crisis. Y qué mejor con una gestión efectiva de los proyectos. Así que esos son los temas que se nos vienen. Al ingeniero Alexander Horna le agradezco mucho por la excelente ponencia que nos ha dado en esta hora de capacitación y a todos ustedes por conectarse desde las diferentes partes del Ecuador, desde las diferentes partes de Latinoamérica. Muchísimas gracias por esto y por favor sigamos en contacto. No se olviden que tenemos habilitado nuestro canal de Telegram, que es un espacio exclusivo para las personas que nos siguen en las redes y en los cuales compartiremos información importante. También los canales que entregarán periódicamente justamente tips educativos que les servirán de mucho. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos.